A todos y bienvenidos a Análisis de Negocios. Hoy continuamos con nuestra serie, nuestro pequeño curso para invertir en bolsa desde cero. En este caso, pues os voy a traer 10 conceptos financieros básicos que, aunque a los que llevéis más tiempo, pues os parecerán muy básicos, muy introductorios, pero que realmente pues toda persona que empiece de cero pues debe conocer y diferenciar bien. No he podido evitar el aprovechar para inmortalizar la portada de este vídeo con esa escena, ¿no?, entre Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias con el maestro Yoda, que es una película que a mí me encanta y que ha envejecido muy bien. De hecho, lo estuve buscando y es de 1980. O sea que fijaos que 46 años, lo bien que ha envejecido esta película. Y nada, eso van a ser una serie de conceptos básicos que creía yo que no tenían suficiente enjundia como para andar haciendo 10 vídeos de 3 minutos. Tampoco es mi estilo, ya me conocéis. Así que nada, espero que tampoco dure mucho, pero bueno, vamos a ello. En primer lugar, creo que es importante diferenciar entre lo que es una bolsa de valores y un índice bursátil. En primer lugar, pues una bolsa de valores al final no deja de ser un mercado acotado normalmente a un ámbito geográfico y en este mercado pues lo que se van a comerciar son acciones de compañías. Luego veremos lo que es una acción. Al final una empresa pues puede cotizar en varias bolsas de valores con el objetivo de llegar a más inversores. Al final, el ejemplo que os he traído, pues ese es el de Inditex, ¿no?, la dueña de Zara y otras marcas como de moda como Massimo Dutti, que bueno, muchas personas piensan o pueden llegar a pensar que Inditex solo cotiza en la Bolsa de Madrid, ¿no?, en las bolsas españolas, en las 4 españolas, pero lo cierto es que pues también cotiza en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Frankfurt, en Alemania, etcétera. Y esto es importante porque a la hora de comprar en el broker, que ya haremos un vídeo sobre los brokers, y que bueno, al final es un poco el intermediario a través del cual podemos comprar nuestras acciones, pues hay que tener cuidado porque lógicamente en la Bolsa de Madrid Inditex la vamos a tener en euros, en la Bolsa de Londres pues la vamos a tener en libras, en la de Frankfurt pues la vamos a tener también en euros. O sea, cada bolsa se rige por la normativa del país en cuestión. Entonces, por ejemplo, si la compramos en la Bolsa de Madrid, pues vamos a pagar un impuesto, ¿no?, la tasa Tobin, creo recordar que se llamaba, diferente al que se paga, por ejemplo, en Londres, que es el impuesto de la reina, que se llama, del 0,5. Aquí creo que era el 0,2. Luego en Frankfurt, pues a lo mejor creo que no existe ningún impuesto a las transacciones financieras de acciones por la compraventa, pero a lo mejor la contrapartida es que no se tradean, no se intercambian tantas acciones en el día a día y pues eso, en un evento de iliquidez en el mercado, pues a lo mejor, hombre, con una empresa tan grande como Inditex, yo creo que no habría problema. Pero en cualquier caso siempre tiene un plus el comprar las acciones de una compañía en su sede, en su bolsa principal, ¿no?, que en este caso, como cotizada con sede española, pues Inditex lo suyo sería comprarlo en la bolsa de Madrid. Luego, ¿qué es un índice bursátil? Pues no hay que confundir índice bursátil con bolsa de valores. Al final, el índice bursátil pues no es más que una representación de un conjunto de acciones. Al final podemos tener, por ejemplo, el IBEX 35 en España, que es como una representación, como una especie de asociación de empresas grandes españolas que bueno, luego a través de determinados productos financieros como los ETFs, que cotizan en bolsa como acciones, pues puedes comprarte una pequeña parte de todas esas 35 empresas a la vez. O, por ejemplo, otro índice quizá menos conocido, el S&P, el Standard & Poor's 600, ¿no? El que más se conoce es el 500, pero bueno, ahora que el 600 está más dejado de lado, ¿no?, que son empresas, pues eso, es una representación de empresas norteamericanas, entre comillas, pequeñas, ¿no? No son tan pequeñas en la práctica, pero claro, si las comparamos con las del S&P 500, pues sí. O, por ejemplo, el FTSE 100, que son las mayores empresas de Reino Unido. Pues es una representación más o menos de las 100 empresas más importantes cotizadas de Reino Unido. Y eso sería básicamente un índice bursátil. Luego tenemos que diferenciar entre lo que es una acción
y la capitalización bursátil. Al final una acción es simple y llanamente un título de propiedad. Si tienes la acción, por ejemplo, una acción de Inditex, pues te vas a convertir en propietario de una millonésima parte de Inditex, o si, por ejemplo, tenéis una acción de una sociedad, una SA, una sociedad anónima, por ejemplo, que no cotiza en bolsa, pues oye, pues eres propietario de una parte de, de esa, de esa sociedad concretamente, aunque no cotice en bolsa, eso es indiferente. Y te da pues los derechos que tiene un propietario. Así hay que decir que en bolsa pues es, hombre, no es lo más habitual, pero sí que en ocasiones se puede dar el caso de que existan acciones sin derecho de voto, que normalmente tienen una prima de dividendo, pero claro, si en bolsa tienes cotizando acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto, normalmente van a tener una cotización más elevada, un valor mayor, el mercado va a valorar mejor las que tienen derecho de voto. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que si, por ejemplo, queremos comprar acciones, se me viene ahora a la cabeza el ejemplo de BMW, pues tenemos las acciones con voto y las acciones sin voto. Pues oye, a lo mejor las acciones sin voto, que al final BMW lo dirige una accionista de referencia que nos va a dar igual a nosotros el votar o no votar, pues oye, si podemos comprar la acción, me invento, con un 5% de dividendo, de rentabilidad por dividendo, en vez de un 4,5%, pues quizás mejor comprar las acciones sin voto. O luego esto es muy habitual en las empresas tecnológicas tipo Google, que a lo mejor, o Facebook, que los fundadores pues se reservan la tenencia de algunas acciones que tienen derecho de voto reforzado y que, por ejemplo, que una acción tenga 20 votos y luego las que cotizan en bolsa pues solo tengan un voto o ningún voto. Pues al final el que posea, aunque sea un 3%, un 5% de esas acciones que te multiplican por 20 el voto, pues claro, el dominio lo tienes tú. Pues un poco clásico de las startups que luego salen a bolsa tecnológicas. Luego, ¿qué es una capitalización bursátil o la capitalización bursátil? Pues no es más que el valor total de una compañía cotizada en determinado momento. Por ejemplo, Inditex, pues a lo mejor su capitalización bursátil actual son 130.000 millones, me invento, no sé en cuánto anda, pero 130.000 millones de euros. ¿De dónde sacamos la cifra de capitalización bursátil? Pues cogemos al final la cotización, por ejemplo, 40 euros por acción, por el número de acciones en circulación, que a lo mejor son, pues no sé, 5 millones de acciones. Pues oye, multiplica 5 millones de acciones en circulación por la cotización, por esos 40 euros, y te sale la capitalización bursátil. Es curioso, este tema de invertir en acciones, que me pasa a veces que cuando me preguntan a qué me dedico, digo, bueno, yo me dedico a analizar empresas y a invertir en ellas, pues hay veces que claro, luego cuando surge el decirles, oye, empresas que cotizan en bolsa, le da la risa a la gente y dice, de acciones, y yo, bueno, al final da absolutamente igual que tengas una empresa entera a acciones de una empresa. Al final eres propietario de un porcentaje mayor o menor. Que sabes que hay familias muy ricas en España que a lo mejor tienen, por ejemplo, los Masabeu, pues creo recordar que tienen un 5% de lojistas. Oye, estamos hablando del 5% sobre una capitalización bursátil de 4.200 millones aproximadamente de euros. Pues a lo mejor estamos hablando de 200 millones de euros. Pues ríete tú de la familia Masabeu o los Hernández con Ebro Foods o su participación en la gestora Magallanes. Pues oye, al final tú puedes tener una empresa totalmente tuya, que sea, por ejemplo, una cafetería, que a lo mejor su valoración son 200.000 euros. Y, oye, pues yo prefiero tener 500.000 en acciones de empresas cotizadas y, lógicamente, vale más que ese negocio completo. O sea que al final no tenemos mucha cultura de inversión en acciones o de cultura financiera en general y a la gente me pasa que le da la risa y yo, oye, pues si en vez de tener un negocio de peor calidad, que lo tengo entero y encima lo tengo que dirigir yo, pues tengo medio kilo en acciones de empresas excelentes que van solas, que solo tengo que seguirlas y que encima puedo comprar baratas, que eso en el día a día a pie de calle pues es muy raro que suceda, salvo que
que se haya dado una herencia forzada y quieran vender, o existe una situación de iliquidez o de falta de solvencia que la empresa tiene que venderse sí o sí, porque si no va a la quiebra. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner en valor las bondades de invertir en bolsa, porque si se hace de manera profesional creo que las tiene. Luego vamos a ver lo que es una cotización y lo que es el split y el contra-split, que son operaciones financieras relacionadas con la cotización. Al final, la cotización, a diferencia de lo que la gente se piensa cuando no conoce un poco este mundo, pues la cotización no nos dice nada per se sobre el valor de una compañía. Si se aumenta o disminuye el número de acciones en circulación, pues la cotización tenderá a adaptarse al alza o a la baja. Pues al final, si como hemos hablado, Inditex, que son cifras totalmente inventadas, no sé cuánto es la real, pero si seguimos el ejemplo de que Inditex tiene 5 millones en circulación de acciones y la cotización es 40, la multiplicación de ambos factores pues te da lugar a la capitalización bursátil. Pero claro, si tú cambias uno de esos dos, si cambias el número de acciones en circulación, en vez de 5 millones, pues pasas a tener 10 millones de acciones en circulación, pues la cotización al día siguiente, pues casi con total seguridad va a pasar de 40 euros a 20. Pues al final el jugar con la cotización para que esté más arriba o más abajo, se hace a través de operaciones que se llaman en inglés split o contra split. ¿En qué consiste el split? Que es algo que si seguís mis análisis de empresa, pues de vez en cuando se da. Al final el split es una operación financiera dirigida a reducir la cotización de una compañía. Podríamos pensar, ¿qué sentido tiene querer reducir la cotización de una compañía? Pues es fácil de entender. Por ejemplo, una empresa muy exitosa como Google, que ha estado creciendo al 20% anual durante 20 años y que la cotización pues está ahora en, me invento, ejemplo exagerado, $10.000. Pues claro, a lo mejor $10.000 no es una cantidad que pueda pagar todo el mundo o que no sea cómoda para hacer tus compras, ¿no? Porque a lo mejor quieres comprar 12.000 euros o 12.500 dólares, perdón, o a lo mejor solo tienes 3.500 dólares para invertir. Entonces, claro, ¿qué es lo que pueden hacer los directivos? Decir, oye, ¿y si hacemos un split y lo que vamos a hacer es aumentar el número de acciones en circulación regalando acciones a los propios accionistas, y así pues el accionista anterior se queda igual, pero el nuevo accionista puede acceder a comprar las acciones de Google, a lo mejor en vez de a $10.000 a $1.000, ¿no? Pues oye, pues ahí sería un split de 10-1, ¿no? Vas a darle 9 acciones al accionista que tiene 9 acciones de Google por cada una que tengas. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Que el accionista pasa a tener 10 veces más acciones, pero la cotización pues divide entre 10 su precio, ¿no? ¿Y qué es el contra-split? Pues todo lo contrario, es una operación dirigida a aumentar la cotización de una compañía. Al final hay empresas que empiezan con un valor muy bajo o han caído mucho en bolsa y claro, queda muy feo el que tu cotización sea de 30 céntimos, ¿no? De euro. Pues oye, una opción ahí es hacer un contra-split de forma que al final le quites acciones a los accionistas actuales, pero a cambio suba en proporción la cotización de la empresa, ¿no? Pues a lo mejor si por cada 100 acciones le quitas 99 o si le quitas 99, pues la cotización subiría en proporción porque habrías reducido en mucho el número de acciones en circulación. Una curiosidad de este tema de la cotización que siempre se me viene a la cabeza es el caso de la bolsa de Singapur. Allí tengo un par de inversiones en la bolsa de Singapur, de Hourglass, que es una empresa de boutiques de relojes de lujo, y Old Chang Kee, que es una empresa de restauración allí por Singapur. Tenéis ambos análisis en el canal. Y tiene la particularidad la bolsa de Singapur de que solo puedes comprar acciones de 100 en 100. Entonces, claro, imaginaros que tuviesen la obligación de comprar acciones de 100 en 100 y las empresas tuviesen una cotización muy elevada, pues sería casi imposible invertir en esa bolsa. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Pues que las empresas siempre suelen tener cotizaciones de
1,5 dólares de Singapur, 80 céntimos en dólares de Singapur, etcétera. Entonces, en la práctica, pues a lo mejor tengo yo 5.900 acciones desde Hourglass que cotiza a 1,54 dólares de Singapur. Pues a lo mejor tienes 8 o 9.000 dólares de Singapur en esa empresa y, y cotiza eso a muy bajito. O por ejemplo la de Londres, pues que tienes que hacer las compras en peniques. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque en la cotización que ves en la bolsa está en libras, pero luego cuando das la orden al broker, ¿no? A tu intermediario, pues le tienes que decir, oye, quiero comprar, por ejemplo, yo tengo acciones de Associated British Foods, que es la dueña de Primark, ¿no? Es un holding que tiene también marcas de alimentación y demás, pero sobre todo lo que más pesa en el holding es Primark. Pues oye, al final, si la cotización son, por ejemplo, 18 libras con 68 peniques, pues al final, con céntimos, pues al final tienes que en la orden de compra tienes que poner 1.868 peniques, porque están peniques. Al principio me pasó que estuve a punto de meter la pata con eso. Así que nada, ya he explicado este tema de cotización split y contra split. Vamos ahora a explicar brevemente lo que son los dividendos y un término que es el payout. Aquí les encantan los términos en inglés, pero bueno, lo cierto es que todavía no nos hemos inventado, creo yo, un término para equivalente. En el caso de los dividendos, pues bueno, al final no es otra cosa un dividendo que la materialización en la cuenta bancaria de un accionista, que podrá ser persona física, un particular como cualquiera de nosotros, o una persona jurídica, es decir, una sociedad, de una cantidad que la compañía posee. Es decir, que si, por ejemplo, tú recibes, o todos los accionistas de Inditex este año reciben 2.000 millones de euros en dividendos, para poder repartírtelo, antes la empresa ha tenido que tener en el banco 2.000 millones de euros, ¿no? O endeudarse para pagarte 2.000 millones de euros. Entonces, es el traspaso desde lo que es la persona jurídica de la sociedad que cotiza en bolsa, en este caso Inditex, a la cuenta bancaria del accionista, que como os he comentado puede ser un particular o otra persona jurídica que tenga acciones de Inditex, ¿no? Por ejemplo, el accionista mayoritario de Inditex, que es Amancio Ortega, pues oye, tiene Ponte Gadea, que a su vez tiene no sé si un 50 y tantos por ciento de Inditex o 60% con su hija, y pues oye, si reparten 2.000 millones de euros en dividendos que estaban en las cuentas de la cuenta bancaria de Inditex, las reparten a los accionistas y Amancio Ortega tiene, me invento, el 50%, pues es un traspaso de 1.000 millones desde las cuentas de Inditex a las cuentas de Amancio Ortega, que en este caso sería a una sociedad porque lo tiene de sociedad a sociedad. Entonces, claro, sí que es cierto que generalmente las compañías reparten dividendos en atención al beneficio neto que generan, ¿no? Ya veremos lo que es el beneficio neto. Pero bueno, el beneficio neto es básicamente lo que te queda después de restar todo tipo de gastos, incluido el impuesto sobre sociedades. Entonces, si una compañía genera 2.000 millones en un año, pues lo normal es que no reparta en dividendos más de 2.000 millones, porque si no, pues va a entrar en déficit, ¿no? Pero también puede darse el caso de que si las compañías tienen un exceso de efectivo, pues también puede dar lo que se llama un dividendo extraordinario puntual, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, el caso de la española Elenor, que nunca hemos analizado, y que pues tenía 3 patas del negocio. Vendió su negocio de aerogeneradores y repartió un dividendo extraordinario porque no iba a tener ahí tantos cientos de millones aburridos en su activo, ¿no? Y no le daba tiempo a reinvertirlo al suficiente ritmo, ¿no? Entonces dio un dividendo extraordinario y es lo mismo, es el traspaso desde las cuentas del Elenor de ese dinero a las cuentas de sus accionistas. Luego, ¿qué es el payout? Pues es muy sencillo, es el porcentaje sobre los beneficios netos que una empresa decide en un año determinado repartir en dividendos a sus accionistas. Ejemplo, compañía que genera beneficios de 100 millones y reparte 50 en dividendos, pues tendría un payout del 50%. Al final, hay compañías que tienen en media un payout más alto o un payout más bajo, según decidan remunerar más o menos con dividendos a sus accionistas, ¿no? Porque hay empresas que a lo mejor pueden reinvertir
a una tasa de rentabilidad muy alta, pues no tiene sentido a lo mejor que dediquen ese dinero a dividendos y se dedican a reinvertirlo. Muy habitual que determinadas empresas, cuando llega un momento que no son capaces de reinvertir todo ese dinero que les llega o no al ritmo, a la rentabilidad que sería la óptima, porque lo suyo es que si tú reinviertes en tu propio negocio, sea una rentabilidad superior a la que el accionista obtendría invirtiendo en bolsa ese dinero que reciba en dividendos. Que también tiene la ventaja de que si lo reinvierten en el negocio, pues va componiendo, ¿no? Porque ese dinero no tiene que pagar IRPF, ¿no? Sino que se reinvierte y puede generar más beneficios, un poco como retrasar el pago diferir el pago de impuestos, ¿no? Que es el término. Vamos a ver ahora lo que son las recompras de acciones. Al final, las recompras de acciones pues, son una alternativa de remuneración al accionista de una compañía que en ocasiones pues, es complementaria a los dividendos. Que al final hay empresas que solo recompran acciones y empresas que recompran acciones y reparten dividendos de manera permanente y otras que reparten siempre dividendos, pero puntualmente, si consideran que procede, pues llevan a cabo las recompras de acciones. ¿Qué consiste en las recompras? Pues bueno, al final se trata de utilizar efectivo de la empresa para comprar sus propias acciones en bolsa y luego eliminarlas. El término de hecho no es eliminarlas, sino amortizarlas. Pues bueno, al final es eso. Si Inditex, por ejemplo, en la guerra de Ucrania cuando empezó, pues me acuerdo que ahí compré yo bastantes acciones de Inditex, pues tenía tiendas en Rusia y tiendas en Ucrania, ¿no? Pues al final cayó mucho en bolsa, un poco derivado de esto, no sé si se fue a 15 euros o algo así, y bueno, pues al final estaban claramente muy baratas, aunque yo me acuerdo que hice la valoración, la tenéis en Invertir en Bolsa Española en mi libro, en mi último libro, y que publiqué en su momento. Y era como, oye, si tiene un 10% de los beneficios, hablo así de memoria, derivados de Rusia y de Ucrania, incluso en el peor escenario de que queden todas las tiendas destruidas en Ucrania y que las de Rusia se las expropien o tenga que mal venderlas por 0 euros, pues incluso en ese supuesto, pues la compañía pues valía muchísimo más de los 15 euros por acción. No sé si mi valoración eran 27. Pues oye, al final no habría sido mala decisión ese año, en vez de repartir tanto dividendo, pues el dedicar parte a recomprar acciones, ¿no? A que los propios gestores, los propios directivos de Inditex, pues fuesen al mercado, comprasen acciones a 15 o a 16 y las eliminasen, ¿no? Porque al final las recompras de acciones son un método de remuneración al accionista que tienen sentido solo si las acciones están baratas o como mínimo si están en precio. Es decir, si tú piensas que Inditex vale 27 y están recomprando 27, pues bueno, es un poco como en vez de darme el dinero a mí con un dividendo para que yo vuelva a comprar acciones de Inditex, que había pagado un 19, un 21, un 23% de IRPF, más la comisión del broker, pues tú me las recompras a través de la recompra de acciones. ¿No? Es una manera de más eficiente, ¿no?, de hacer eso. Pero lo que no tiene sentido es si cotizan a 40 y el ejecutivo piensa que valen 30, que el problema muchas veces es eso, que los ejecutivos se centran en la asignación de capital, a la que dedican el dinero, pero luego muchos no tienen una idea de cuánto puede valer su compañía, no hacen ese trabajo de valoración que hay veces que delegan en los analistas, cuando los analistas pues suelen ir muy pegados al precio de la acción, ¿no? Porque si dicen que vale mucho menos o mucho más y luego a corto plazo no aciertan, pues les echan. Entonces, claro, no es buena idea el seguir ese tema con los analistas, ¿no? Son útiles los analistas porque son expertos en la compañía en cuestión y te pueden ayudar a entender mejor el negocio, pero yo en ese sentido no me fiaría mucho de los precios objetivos de los analistas. Ejemplo práctico. Pues oye, empresa que hemos analizado en el canal, española, Merlin Properties, propietaria de edificios de oficina, centros comerciales, centros de datos, activos de logística, y que justo hoy, y aprovecho y le hago un poco de promoción porque me da mucha rabia que ese podcast no tenga más público, ¿no? Más audiencia. Ay, pues no recuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, si buscáis Ismael Clemente Retail en YouTube, por ejemplo, os va a salir el nombre del programa y justo hoy han subido una entrevista con Ismael Clemente, con el CEO de Merlin Properties. No sé si era 1,99
Retail o 199 Retail, algo así. Eso pasa por ponerle un nombre tan raro que luego no hay quien se acuerde. Bueno, pues imaginaros que esta empresa, Merlin Properties, pues tiene un total en circulación de 1000 acciones. Y tú tienes un 10% de las mismas, es decir, tienes 100 acciones. Pues resulta que Merlin coge y vende, me invento, todos sus centros comerciales y los edificios de oficinas y se queda solo con los activos que consideran como que van a ser más interesantes o atractivos para el mercado a futuro, como son los activos logísticos y los centros de datos. Esto no digo que sea lo mejor, pero digo a efectos del ejemplo. Entonces, claro, venden un 70% de, más o menos, de su portfolio de activos y resulta que tienen mucho efectivo de todo lo que han vendido. Pues, oye, imaginaros que pueden decidir repartir un dividendo extra con un 5% de rentabilidad y luego lo que van a hacer es que como ha caído mucho la cotización en bolsa por cosas del mercado, pues como Ismael Clemente y su equipo piensan que la empresa está muy barata, pues van a recomprar de esas 1000 acciones que hay, van a recomprar 600. Entonces, claro, como han dedicado el efectivo a recomprar sus propias acciones y amortizarlas, pues ya no hay 1000 acciones en circulación, solo hay 400. Y como tú tienes 100, pues pasas a tener el 25% de Merlin Properties, ¿no? Claro, tienes el 25% de una empresa que tiene activos que ahora valen menos de lo que tenían antes, pero claro, al final esto es lo que tiene. Pero ¿qué es lo interesante? Que si la empresa estaba muy barata, pues tú en la operación has creado bastante valor para el accionista. Y nada, estos serían los 10 conceptos financieros introductorios que creo que había que tratar antes de entrar en materia. Y nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo.